Ahora sí. Les voy a compartir el Word. Confirmen si se ve el Word, ¿sí? ¿Se ve el Word ahí? Sí, se ve. ¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno. Como todos saben, ecuaciones es hallar el valor de X. Cuando uno trabaja con una ecuación lineal, despeja X, ¿no? Y obtiene el valor. Acá, tanto para las ecuaciones exponenciales o logarítmicas, tenemos que aplicar propiedades. Propiedades de las potencias que uno ya conoce, ¿no? Y que están en el apunte igual. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo, porque en definitiva, vamos a resolver todo a partir de ejemplos. Las ecuaciones logarítmicas y exponenciales las podrían resolver tranquilamente aplicando la relación logarítmica. Pero ¿qué pasa? El trabajo está apuntado a ver dos formas de resolución, ¿sí? Hablé con quien preparó esa parte y me dicen, no, a ver, yo podría explicarle todo con una sola propiedad, pero no, la idea es que usen dos. Entonces, lo que vamos a hacer acá en las ecuaciones exponenciales en particular es comparar los exponentes. ¿Qué quiero decir con comparar los exponentes? Quiero que vean lo siguiente. Yo acá tengo que hallar el valor de X, ¿no? Tengo que hallar el valor de X. Acá tengo 2 elevado a la X. ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿De qué manera puedo expresar el 8 para que me quede 2 elevado a la algo? Fíjense que si ustedes lo piensan de esa manera, vamos a buscar las potencias de 2. Vamos a buscar las potencias de 2 para tener una idea, ¿no? de esto que les planteo. La idea de resolver una ecuación exponencial es comparar los exponentes cuando tienen la misma base. Fíjense que acá yo tengo base 2, entonces tengo que ver si al 8 lo puedo expresar como base 2. Entonces vamos a pensar en las propiedades de las potencias. 2 elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? 2 elevado a la 1 es igual a 2. 2 elevado a la 3, no, a la 2. A la 2 es igual a 4. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? ¿Cuánto sería 2 elevado al cubo? Recuerden que las potencias se resuelven multiplicando la cantidad que dice el exponente, la base. Entonces acá la base dice 3, digo acá el exponente dice 3 y la base es 2. ¿Qué me está dando a entender esto? Que tengo que hacer 2 por 2 por 2. Que eso no es otra cosa que 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que al 2 al cubo, ¿sí? El 2 al cubo es 8. Entonces, para resolver la ecuación exponencial, en vez de usar el 8, voy a usar el 2 al cubo. Entonces, a mí esta ecuación me va a quedar 2 elevado a la X es igual a 2 elevado al cubo. Y acá la propiedad que se cumple es la siguiente. Lo que hacemos es cancelar la base. Cuando las bases son iguales, ¿sí? Estas bases que están acá son iguales, lo que puedo hacer es cancelarla. Entonces, este 2 se va con este 2, ¿sí? Porque son las mismas bases, y a mí lo que me queda es X igual a 3. Y por lo tanto, el valor de X es igual a 3. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Se entendió qué es lo que se hizo? Se buscó 2 Sí. elevado a cuánto me da 8, ¿no? Descubrí que era 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Una vez que tengo que 2 al cubo es 8, en vez de usar el 8, uso el 2 al cubo. ¿Por qué necesito que la base sea 2? Porque si la base es 2, se va a cancelar con esto. Y lo único que me va a quedar igualado es lo de acá arriba con lo de acá arriba. Esta ecuación era sencilla, pero vamos a la siguiente. Miren lo que va a pasar en la siguiente. Esperen que borro eso. Ahí está. Miren lo que va a pasar en la siguiente. Yo acá lo que tengo es 3 elevado a la 5x más 2,
menos 1 es igual a 2,42. ¿Puedo aplicar esta propiedad? No, porque para aplicar esta propiedad necesito que me quede solamente la potencia de este lado. Y acá no tengo la potencia de este lado. Acá tengo el menos 1 que me está sobrando. Entonces, ¿qué hago con ese menos 1 para que la potencia me quede sola? A ese menos 1 lo paso sumando para el otro lado. Fíjense que si yo lo paso sumando para el otro lado, me va a quedar 3 elevado a la 5x más 2 es igual a 2,42 más 1, que no es otra cosa que 3 elevado a la 5x más 2 es igual a 2,43. Ahí está. Y ahora sí tengo la expresión una base elevado a una potencia es igual a un resultado. Entonces, ¿cómo hago para resolver esta ecuación exponencial? Lo que voy a buscar es 3 elevado a la cuánto me da 2,43. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es investigar 2 a la cuánto me da 3 a la cuánto me da 2,43. ¿Por qué? Porque de este lado tengo un 3. Entonces, si yo logro escribir esto como 3 elevado a la algo, puedo cancelar esos 3. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo desde 0, ¿no? Porque ya después con cierta práctica lo encuentran de 1. 3 elevado a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es 1. 3 elevado a la 1 es igual a 3. Ahora, 3 elevado a la 2 es igual a 9. ¿Sí? Recuerden que esto lo pueden hacer con la calculadora sin problema, ¿no? Van a ir buscando los resultados, ¿sí? Y no se van a hacer mucho problema. ¿Cuánto sería, ¿sí? Si alguien me puede responder, 3 elevado al cubo? ¿A cuánto sería igual 3 elevado al cubo? 3 elevado al cubo. 27, profe. 27, perfecto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo parecería que me queda lejos. Pero cuando yo haga... Uy, acá está. Ahí. Cuando yo haga 3 elevado a la cuarta, esto me va a dar 81. Listo, no llego todavía, ¿no? Vamos a buscar otro más. 3 elevado a la quinta. Esto es igual a 81, ¿sí? Por 3. Que acá sí es 243. Entonces acá ya tengo el número que yo estoy buscando. Tengo que el 243, vamos a pintarlo, que el 243 es igual a 3 elevado a la 5. Entonces, en vez de escribir el 243 acá, lo que voy a hacer es escribir todo lo mismo, pero en vez de poner 243, voy a poner 3 elevado a la 5. Y acá es donde se cumple la propiedad que les comento. Como las bases son las mismas, lo que van a hacer es cancelarse. A ver si las puedo cambiar color. Ahí está. Se cancela este 3 con este 3. Y lo único que me va a quedar en la igualdad es 5x más 2 es igual a 5, ¿no? Porque fíjense que lo que quedan son las potencias. 5x más 2 es igual a 5. Que acá ya es una ecuación normal, ¿no? Porque el 2 que está sumando va a pasar restando. Entonces me queda 5x es igual a 5 menos 2, que es 3. Entonces tengo 5x es igual a 3. Por último, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que x es igual a 3 quintos. Y ahí terminó porque encontré el valor de x. Entonces, fíjense cómo, utilizando las propiedades de las potencias, yo lo que puedo hacer es resolver una ecuación que si la veo así, uno podría decir, bueno, es una ecuación bastante difícil, y sin embargo no lo es, ¿no? Conociendo algunas propiedades. Consulta. ¿Se entiende hasta acá qué es lo que se hizo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a un ejemplo más de estas ecuaciones y después pasamos a las logarítmicas. Por eso le dije que esta es una
clase bastante simple, porque cortita en realidad, no simple, porque usamos 2 o 3 propiedades nada más. Después cuando ustedes resuelvan, ¿saben qué sería, cómo me podrían hacer feliz? Si cuando resuelven las ecuaciones, las resuelven acá, en Word. Así como yo las hice acá, si lo pueden hacer así sería genial, y si no, no hay problema, ¿sí? De última le sacan foto y la pegan en el Word, a la resolución de estas ecuaciones que les voy a mandar. Pero es solo a simple opinión. Bueno, fíjense acá que lo que pasa. Acá tengo un problema. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos bases son iguales. Y piensen lo siguiente, si yo lo que quiero hacer es buscar si 8 elevado a la algo es igual a 16. O sea, yo quiero ver, a ver, 8 elevado a la algo es igual a 16. Claramente no va a pasar, porque fíjense que 8 elevado a la 1 es 8. Y 8 elevado al cuadrado es 64. O sea, no, de ninguna manera va a dar 16. Y lo mismo va a pasar con 16. Entonces, ¿qué hago cuando tengo ese problemita? En realidad busco potencias iguales. Es decir, el 16 y el 8 en realidad son potencias de 2. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense lo que va a pasar. 2 elevado a la 1 es igual a 2. 2 elevado a la 2 es igual a 4. 2 elevado a la 3 es igual a 8, como el que vimos anteriormente. Y 2 elevado a la 4 es igual a 16. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de usar 16, voy a usar 2 a la 4. Y en vez de usar 8, voy a usar 2 a la 3. Entonces vamos a pintar esto, que es el dato importante. Y lo que me va a quedar es lo siguiente, en la ecuación. Me va a quedar así. Entre paréntesis voy a tener 2 elevado a la 4. Porque es lo que vale 16. ¿Sí? 2 elevado a la 4. Y todo esto va a estar elevado a 4x más 2. Es igual a 8. Pero 8, acabamos de decir, que es 2 elevado al cubo. 2 elevado a la 3, ¿no? Es igual a 8. Y todo eso está elevado a la x más 3. Entonces, esto que está acá me va a quedar así. Ahora, la propiedad que se cumple acá, la propiedad que vamos a usar acá, es que vamos a cancelar estos dos, ¿sí? Ese 2 con este 2. Pero en realidad lo que me va a quedar después, lo que me va a quedar en la siguiente parte de ecuaciones, este 4, pero multiplicado todo lo que quedó arriba, o sea, multiplicado todo esto que está acá. El 4x más 2. ¿Sí? Fíjense, me queda 4 por todo lo que está en la potencia siguiente. Y lo mismo me va a pasar del otro lado. Me va a quedar el 3 que está acá, pero ese 3 va a estar multiplicando a la potencia siguiente, o sea, al x más 3. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que a mí me queda por resolver. Yo transformo las potencias que son iguales, ¿sí? 16 y 8 son potencias de 2. Pero cuando cancelo, el número que queda dentro del paréntesis multiplica todo lo demás. El número que queda dentro del paréntesis multiplica todo lo demás. Y acá ya resuelvo la ecuación como más o menos conozco. Aplico distributiva. Entonces, ¿qué va a pasar? En el primer paréntesis me va a quedar 4 por 4, ¿sí? Esperen que voy a dibujar la distributiva por si no la recuerdan. Hacer la distributiva era el de afuera por cada uno de los de adentro. ¿Sí? El de afuera por cada uno de los de adentro. Ahí está. Entonces, cuando haga esa distributiva, me va a quedar 4 por 4, 16x. Esto ya sé que lo saben hacer, así que no es un problema. Más 8, ¿sí? Porque 4 por 2 es 8. 4 por 2 es 8.
Y del otro lado me va a quedar 3x más 9. Y ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación? Se ubican todas las letras de un lado y todos los números del otro. Por lo tanto, me va a quedar este 16x, me va a quedar de este lado. ¿Y quién va a venir del otro lado del igual? El 3x. Pero ¿cómo viene ese 3x para este lado? Como menos 3x. Recuerden que cuando no tengo un número adelante, se interpreta matemáticamente que es un más. Entonces, al ser un más, cuando pasa para el otro lado, es un menos 3x. Y esto va a ser igual al 9, que me quedó acá, y va a venir del otro lado el 8 restando. Fíjense que de esa manera voy a hacer 16 menos 3 es 13. Entonces me va a quedar 13x es igual a 1. ¿Por qué? Porque 9 menos 8 es 1. Y por último, para hallar el valor de x, lo último que necesito es escribir x es igual a 1 sobre 13. ¿Por qué? Porque el 13 que está multiplicando pasó dividiendo. Entonces, este que está acá es el resultado de la x. Fíjense cómo podemos hallar el valor de la x, que a simple vista no se me va a ocurrir, no se me ocurre decir, bueno, vale 1 sobre 13. No me va a salir así de la nada. Entonces tengo que calcularlo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió este ejemplo? Era un poquito más rebuscado, pero es lo más difícil que pueden llegar a encontrar. Nada más. ¿Sí? Sí. Recuerden esto, que cuando profe. me aparecen números relativamente distintos, busco potencias comunes. Bueno, con esto ya van a poder resolver la parte de exponenciales. Y ahora nos vamos a meter en un temito un poquito más complicado, que son las logarítmicas. Siempre son un poquito más complicadas. Toda operación inversa siempre es más difícil. Es más difícil dividir que multiplicar, es más difícil sacar una raíz que sacar una potencia. Y para eso nos vamos a guiar por estas propiedades. Esta, que ya estuvimos viendo en la clase anterior, y estas propiedades de los logaritmos, que teóricamente se trabajan en cuarto, en quinto año, pero solamente vamos a usar algunas. Miren las ecuaciones logarítmicas que aparecen acá, ¿sí? Relativamente difíciles, pero las vamos a poder resolver. Miren lo que vamos a hacer. Esperen que se liga acá, ahora sí. Vamos a pensarlo así. La única, así como cuando yo resuelvo la exponencial, necesito llegar a una expresión en donde yo tengo, a ver, acá, una base, una potencia y un resultado, acá va a pasar lo mismo. Yo lo que necesito es que mi ecuación logarítmica me quede con una base, un argumento, que es todo este paréntesis, y el resultado. ¿Por qué? Porque si llevo esta expresión, puedo aplicar esto que está acá, la relación logarítmica exponencial. Relación que vimos el encuentro anterior, la clase anterior, entonces es posible reconocerla. Para hacer el traspaso de la expresión logarítmica a la expresión exponencial, lo primero que tengo que reconocer es quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, si yo miro esta expresión y miro la relación logarítmica exponencial, por ejemplo, ¿quién sería A? El 5. El 5, exactamente. B es el argumento, o sea, lo que está acá arriba. Y lo que está acá arriba, recuerden que yo tomo todo el paréntesis. Entonces voy a tomar todo el x más 50. ¿Sí? El 2x más 50. Entonces, todo esto es el argumento, elemento B, y el resultado, como ya sabemos, es C, en este caso, 2. Entonces, fíjense que si yo paso esta ecuación logarítmica a su expresión exponencial, lo que me queda es algo relativamente sencillo también. ¿Por qué? Porque fíjense que me queda A elevado a la C, o sea, 5 elevado a la 2, es igual a B. ¿Sí? Estoy mirando acá, ¿eh? A elevado a la C. A elevado a la C. 5 elevado a la 2 es igual a B.
Y b no es otra cosa que 2x más 50. Y acá otra vez se transforma en una ecuación lineal, ¿no? Ecuaciones que uno trabaja casi desde segundo o tercero. ¿Qué resuelvo primero? La potencia. Entonces me queda 25 es igual a 2x más 50, ¿sí? Paso el 50 restando, entonces me queda 25 menos 50 es igual a 2x. Me queda menos 25 es igual a 2x. Y al pasar dividiendo es menos 25, menos 25 sobre 2. Y eso es el valor de x. ¿Sí? Repito esto que les comento, ya desde acá la ecuación es una ecuación lineal, ¿sí? Nada del otro mundo o nada que uno no pueda calcular, ¿sí? Entonces fíjense que todo el razonamiento se basa en esto, en la relación logarítmica y exponencial. Vamos al ejemplo número 2, que esto también es lo más difícil que les puede llegar a aparecer, ¿sí? Esto que viene ahora es lo más difícil que les puede llegar a aparecer. Espero que pase a la hoja siguiente. Ahí está. Entonces, recuerden que nos vamos a basar en las propiedades de los logaritmos. Quiero que vean lo siguiente. Yo acá lo que tengo es el logaritmo en base 2 de argumento x, más el logaritmo en base 2 de argumento x menos 2. Todo eso es igual a 3. ¿Puedo aplicar la relación logarítmica exponencial? No. ¿Por qué? Porque para aplicar la relación logarítmica exponencial, necesito que de este lado haya un solo logaritmo. Y acá tengo dos. ¿Sí? Logaritmo de x y logaritmo de x menos 2. Pero ¿qué pasa? Yo tengo las propiedades que también están en el apunte, que dicen lo siguiente. Vamos a ir arriba, vamos a ver la simbología, aunque parezca un poco más fea, que dice así. Si yo tengo una multiplicación en el argumento, esta multiplicación se transforma en una suma. Entonces, si a la multiplicación la puedo transformar en una suma, también puedo transformar la suma en una multiplicación, siempre y cuando las bases sean iguales, ¿no? Fíjense que acá me dice que las bases tienen que ser el mismo número. En el ejemplo que estamos resolviendo, las bases son las mismas. Fíjense que acá la base es 2 y la base es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta suma de logaritmos Ay, la profe, puedo expresar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ahí sería logaritmo de 2x Sí. por x menos 2, ¿no? Exactamente. Excelente. Sí. Perfecto. Esa sería la propiedad. Como se están sumando, yo puedo poner la base 2, porque es la misma, y acá los que se multiplican, o sea, se multiplican x y se multiplica el x menos 2. Excelente. Y eso es igual a 3. Y fíjense que ahora sí puedo aplicar la relación logarítmica exponencial, porque todo esto que tengo acá es el argumento, lo voy a poner con corchete, es el argumento del logaritmo. Es decir, que si yo miro esta expresión, reconozco que a es igual a 2, que b es igual a x por x menos 2, y que c es igual a 3. Entonces, otra vez lo mismo, basándome en la relación logarítmica exponencial, puedo transformar este logaritmo en este exponente, que es un poco más fácil de resolver. Entonces me queda a elevado a la c, o sea, 2 elevado a la 3. Entonces me queda 2 elevado a la 3 es igual a todo esto que está acá. Y acá es donde surge una pequeña cuestión que hay que darse cuenta, ¿no? Cuando yo tengo un número multiplicado en paréntesis, lo mejor que puedo hacer es aplicar distributiva. Pero ¿qué pasa? Cuando yo aplico distributiva, a mí lo que me va a quedar es x por x es x al cuadrado, menos 2x. ¿Sí?
Bueno, acá 2 al cubo es 8 y acá x por x es x al cuadrado y x por menos 2 es menos 2x. Acá lo que veo, y se los voy a escribir acá, es una ecuación cuadrática. ¿Y qué quiere decir que es una ecuación cuadrática? Que para resolverla yo tengo que pensar en la forma 0 es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Cuando yo tengo una x al cuadrado, la única forma de resolver esa ecuación, hay muchas, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a decir que la única forma de resolver esa ecuación cuadrática es aplicando, ¿sí? Qué mal que escribo ecuación. La ecuación cuadrática es aplicando la fórmula. ¿Qué fórmula es la que se aplica para resolver una ecuación cuadrática? La resolvente, que dice eso que está ahí. Menos b más menos, b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Repito, ¿cuándo tengo que aplicar esta fórmula? Cuando me aparece un x al cuadrado. Pero aparte, antes de aplicar esa fórmula, yo necesito que me quede un 0 de un solo lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como lo que tengo acá es 8 igual x al cuadrado menos 2x, para que me aparezca un 0, ese 8 que está sumando de un lado, lo voy a pasar restando del otro. Y me va a quedar 0 es igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. Y ahora sí, fíjense cómo puedo aplicar la fórmula, se le llama fórmula resolvente, para la ecuación cuadrática. Lo único que tengo que reconocer para empezar a aplicar esta fórmula es reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Que es distinto al A, al B y al C, ¿sí? De la logarítmica exponencial. Son dos fórmulas completamente distintas. Si miramos esa ecuación cuadrática, esto es lo más difícil que les puede llegar a parecer, ¿sí? Entonces, si vemos esa ecuación cuadrática, ¿de qué es lo que nos damos cuenta? Que A vale 1, porque es el número que está multiplicando acá adelante, y acá adelante cuando no hay nada hay un 1. B vale menos 2, porque es el número que multiplica a la x sola, y el número que multiplica a la x sola es el menos 2. Y C es el número que está solo, o sea, menos 8. Y ya teniendo A, B y C, vamos a hallar los valores de X, ¿sí? Vamos a hallar los valores de X que son 2. Recuerden que son 2 porque ustedes tienen un más menos acá. Van a hacer una suma por un lado y una resta por el otro. Entonces, fíjense que voy a reemplazar todos estos valores que encontré en la fórmula resolvente. En donde está B va 2, menos 2. Entonces esto me va a quedar entre paréntesis menos 2. Acá también, entre paréntesis menos 2. Y acá me va a quedar menos 4 por A, que es 1. Por C, que es menos 8. ¿Sí? Y abajo me va a quedar 2 por 1. ¿Así estamos? Es mucha información, lo sé, pero bueno, hay que estar medianamente atento. Bueno, ahora hay que resolver todo esto, ¿no? Repito, ustedes pueden usar la calculadora sin problema, porque lo que a mí más me importa es que puedan plantear la resolución. Porque si pueden plantearla, después resolver es solo calcular. Y calcular lo puede hacer cualquiera, teniendo una calculadora, ¿no? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Esto vamos a recordarlo por una cuestión que ya tenemos la cuenta, vamos a recordarla porque en teoría esto ya se sabe, ¿no? Y me va a quedar así, fíjense. Como acá tengo un menos por menos, me va a quedar más 2. 2 directamente. Y sigo teniendo un más menos de la raíz. Ahora, lo que a mí me conviene es resolver todo esto que está acá dentro de una. ¿Sí? Todo esto que está acá dentro de una. Todo eso que está ahí adentro de una me va a dar 36
Entonces a mí me va a quedar raíz de 36. Todo eso sobre 2. Y de acá se sacan las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque fíjense que a mí me va a quedar 2 más menos 6 sobre 2. ¿Sí? Recuerden que 36, raíz de 36, es 6. ¿Sí? Repito, toda la cuenta de acá adentro, si separan en términos, si multiplican como corresponde y todo, le va a dar 36. Al calcular esa raíz, fíjense que yo ya tengo las dos posibilidades. La primera posibilidad es que x sea igual a x1, vamos a poner. X1. X sea igual a 2 más 6 sobre 2. Y la segunda posibilidad es que x sub 2 sea igual a 2 menos 6 sobre 2. También quedó muy abajo. Ahí está. ¿Ven? Yo lo único que hice fue armar la cuadrática, resolver la raíz y me quedan las dos soluciones, más y menos. La suma y la resta. Si yo resuelvo acá, fíjense que me queda. Arriba me queda 8. Y abajo me queda 2, que esto no es otra cosa que 4. Y abajo, en la resta, me va a quedar arriba menos 4 y abajo 2, que eso es igual a menos 2. Entonces, estas son las dos posibles soluciones de la ecuación cuadrática que acabamos de ver. Después, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para saber cuál de las dos es? Verificar. Es decir, si ustedes reemplazan un valor en la expresión original y me da un valor, ¿no? Entonces, o sea, si me da 3, entonces esa es la solución. Ahora, si reemplazo el otro número y no lo puedo calcular, quiere decir que ese no es la solución. Entonces ustedes tienen la posibilidad de tener dos soluciones, pero de las cuales puede ser una sola. Para darse cuenta tienen que reemplazar. Se van a dar cuenta que con una no van a poder hacer la cuenta, ¿sí? Porque el argumento es negativo. Piensen así, esto es menos 2. Si yo este menos 2 lo reemplazo acá, directamente no puedo calcular nada, porque no existe el logaritmo de un argumento negativo, ¿sí? Pero bueno, eso es discusión de la clase anterior. Más o menos este ejercicio, ¿quedó claro? Más o menos, ¿no? Recuerden que tienen la grabación después. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Algo que quieran saber? Profe, yo entendí, pero la última parte no me quedó clara. Tipo, ¿cómo verificamos? ¿O lo dejamos ahí nomás al ejercicio o hay que seguirlo? No, vos pensalo así, mira. A vos te dieron dos soluciones, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, puede pasar que las dos sean soluciones o que una sola sea solución. Entonces, vos agarrás la ecuación original, que vendría a ser esta, y vas a reemplazar por los valores que encontraste. Entonces vamos a poner así. Vamos a decir, si x es igual a 4, ¿no? Si x es igual a 4, que es la primera solución, entonces vos vas a reemplazar acá. Y fíjate que lo que te va a quedar es, vamos a escribirlo así, te tiene que verificar, ¿no? Vas a reemplazar acá y te va a quedar logaritmo de argumento 4 en base 2, más el logaritmo de 4 menos 2. Si vos resolvés esto, fíjate que el logaritmo de 4 en base 2 te va a dar 2, más el logaritmo en base 2 de 2. ¿Por qué? Porque 4 menos 2 es 2. Todo esto debería dar igual a 3. Debería dar igual a 3. El logaritmo de 2 en base 2 es 1. Entonces te va a quedar 2 más 1 es igual a 3. 2 más 1 es igual a 3. ¿Es verdadero?
¿sí? 2 más 1, toda la vida va a ser 3. ¿Qué quiere decir? Que x igual 4 es solución de la ecuación. El primer valor que encontraste es solución. ¿Eso quiere decir que el segundo valor no es solución? No, no lo sé. Puede ser como no puede ser, pero tengo que verificarlo. Entonces hago lo mismo. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué pasa si x es igual a menos 2 en la ecuación que quiero calcular? Que sería esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Reemplazar. Entonces, fíjate que si yo reemplazo acá, me va a quedar el logaritmo de menos 2 y el logaritmo de menos 2 menos 2. ¿Qué quiere decir? Cuando quieran hacer esto en la calculadora, les va a dar error, porque no existe el logaritmo de un número negativo. Esto les va a dar error, lo mismo que esto, porque no se puede calcular. Y al no poderse calcular, no verifica el x igual menos 2. Por lo tanto, esta solución que está acá no es válida. ¿Se entendió? Ah, listo, sí, profe, ya entendí. Porque Entonces, esto, cuando hagamos los ejercicios, hacemos la verificación también. sí, siempre que tengas dos soluciones, ¿eh? Si vos, como en el anterior, ¿no? En el anterior, te dio una sola, es esa sola. No hay mucho que hablar, es esa sola. Ok. En caso que te den dos. Si te dan dos, tres no creo, porque miré los ejercicios y no hay algo tan difícil. Si te dan tres soluciones, ya ahí te están complicando la vida, pero no creo. Y por último, vamos con esta. ¿Sí? Acá, fíjate que yo tengo muchos logaritmos, pero sin embargo los puedo calcular. Es decir, recuerden que yo estoy buscando el valor de x. Yo puedo calcular el logaritmo de 8 en base 2. Me va a dar 3. Entonces, tengo todo esto, es igual, ¿no? Y acá, el logaritmo de 8 en base 2, cuando lo hagan, les va a dar 3. Y el logaritmo de 2 en base 2, cuando lo hagan, les va a dar 1. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es igual a 4. Ahora la pregunta es la siguiente. A partir de esta expresión, ¿puedo agregar la relación logarítmica exponencial? A, B. Mientras hago la fórmula, díganme si puedo o no. Si puedo aplicar la relación logarítmica exponencial. Y sí, profe, porque están todos las letras. Sí, está perfecto. Sí. Entonces, vamos a acomodarlo de esa manera. ¿Quién sería A? ¿Quién sería B? 2. ¿Y quién sería C? Ahí está. A sería 2, perfecto. B, ¿quién sería? X7. X a la 7. X a la 7. Y bueno, y C sería 4. Ahora, si armo esa relación, fíjense que lo que me va a quedar es 2 elevado a la 4 es igual a X a la 7. Si resuelvo 2 elevado a la 4, ¿cuánto es 2 elevado a la 4? 16. Entonces fíjense que me va a quedar 16 es igual a X a la 7. ¿Qué hago entonces con ese 7? ¿Cómo pasa ese 7 para el otro lado? A raíz, Exactamente. A con raíz raíz. séptima. Perfecto. Y fíjense que acá voy a tener un número horrible. Pero bueno, esto por eso se hace con calculadora, ¿no? Me va a quedar la raíz, pero la raíz séptima de 16. Esto es igual a X. Ahora, acá va a surgir un pequeño problema.
Tienen que tener una muy buena calculadora para resolver eso, ¿sí? Va, tampoco tan buena, ¿no? Pero tienen que tener una calculadora que más o menos puedan manejarla. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? En vez de escribir raíz séptima de 16, este es un ejercicio que normalmente aparece en el curso de ingreso de una universidad, ¿sí? De la Universidad de La Matanza normalmente este ejercicio sale así, de ahí lo saqué. Ustedes tienen que saber que cuando tienen, lo voy a escribir en un costadito, que cuando tienen una raíz, a ver, ahí. Cuando tienen una raíz de una exponente cualquiera n, y de argumento a, esto se puede escribir como a elevado a la 1 sobre n y transformarlo en potencia. Y esto sí lo pueden resolver con la calculadora de una forma más sencilla. Es decir, a mí la x, en este caso, me va a quedar 16 elevado a la 1 sobre 7. Esto es igual a x. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo hago para calcular eso en la calculadora? Se van a dar cuenta que en la calculadora tienen, por ejemplo, ahí tengo un lapicito acá. Por ejemplo, tienen un simbolito así, ¿sí? Es un pico que está para arriba, así. Ese pico sirve para escribir la potencia de cualquier número. Es decir, si ustedes quisieran hacer 2 elevado a la menos 20, ponen 2 elevado, entre paréntesis, a la menos 20. ¿Sí? Con ese pico que está ahí, que aparece en la calculadora. Si no aparecen otros botones, pero se sobreentiende. Por ejemplo, les puede aparecer en la calculadora que tengan x elevado a la y. ¿Sí? O directamente que les aparezca la raíz, entonces ahí la usan, ¿no? No sería un problema. Entonces, ¿cómo me quedaría para calcular este 16 elevado a la 1 sobre 7? 16 elevado con ese símbolo, todo a la 1 barra 7. Si lo escriben así en la calculadora, les va a dar el resultado. El resultado que es 1,48. Pero ahora lo vamos a probar con la calculadora. A ver si sale. A ver si da lo mismo, ¿no? Esto teóricamente es 1,48 y un montón de números más. Por eso le vamos a poner aproximado. Ahí está. Aproximado a x, ¿sí? No es el valor exacto, es aproximado. Repito, este es un típico ejercicio que normalmente se da en el curso de ingreso de la universidad. Se puede resolver de muchas maneras, pero este normalmente es el más confiable. Les voy a dejar de compartir esto y vamos a la calculadora que uso siempre. No sé si la uso con ustedes, pero la vamos a usar. Que es la que tengo acá, ¿sí? Quise buscar una mejor, pero no había. Entonces vamos a hacer esto. Yo lo que quiero hacer es, entre paréntesis, 16. Todo eso elevado, fíjense que ven, acá el elevado es x a la y. Entonces voy a poner elevado, ¿ven? Ahí aparece el piquito este que les estoy diciendo. Y entre paréntesis voy a poner 1 sobre 7. Pero el 1 sobre 7 en realidad es una división. Entonces, acá en la calculadora, que no tengo la barra de sobre, voy a poner 1 dividido 7. Y ahí cierro paréntesis. ¿Ven? Y fíjense cómo me aparece exactamente lo que uno desea calcular. 16 elevado a la 1 séptimo. Que eso no es otra cosa que 1,48. ¿Sí? Que era el valor que habíamos definido. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a volver al Word y le dejo el valor exacto. El valor exacto no. Es más, a ver, voy a ser sincero acá. Ustedes si quieren dejar el resultado así, como está acá, es válido también. Porque eso es un número. Raíz séptima de 16
¿sí? O 16 a la 1/7 es un número válido. Matemáticamente nosotros lo tomamos como número válido.